Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en la capacitación de este mes de la Comisión Técnica Avícola Nacional. El día de hoy queremos agradecer a la empresa Betanco por ser los patrocinadores de la capacitación y al doctor Carlos Sarghiotto por ser nuestro expositor del día de hoy. Un breve resumen del doctor Sarghiotto es que él es médico veterinario graduado de la Universidad Nacional del Rosario en 1981. Docente universitario por 10 años. Trabajó en varias empresas avícolas en avicultura general desde 1981 hasta la fecha, como asesor técnico independiente. Trabaja en Betanco desde el 2004 hasta la actualidad como consultor técnico en Latinoamérica. Y con ustedes, la capacitación del día de hoy va a ser calidad de bebé, puntos críticos en la primera semana. Doctor, los micrófonos son suyos. Recordarles, por favor, a todos los participantes mantener sus micrófonos en silencio para el buen desenvolvimiento de la capacitación. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias, Isi. Bueno, muchas gracias a la Asociación Nacional de Avicultura, ANAVIP, por esta oportunidad de estar en contacto con tantos colegas del querido país de Panamá. Hace tiempo que no puedo darme una vuelta por allí por todo lo que ya sabemos, pero bueno, tenemos la firme esperanza que en poco tiempo podremos volver. El tema sobre el cual me propusieron conversar un poquito y sobre lo que traté de hacer un resumen, porque realmente es un tema muy amplio, ha sido de factores que inciden en la calidad del pollito bebé y los puntos más importantes a tratar en la primera semana de vida de esos pollitos, ¿no? A ver si corre esto. Ahí está. Bueno, sabemos que el pollito bebé es uno de los pilares de la producción. Si consideramos dentro de eso al manejo, a la alimentación, al medio ambiente, a la sanidad, todos los factores que hacen a la eficiencia productiva, la calidad de ese pollito, por supuesto, va a ser uno de los pilares fundamentales, ¿no es cierto? Dentro de la parte de costos, lo que incide el pollito es aproximadamente en un 20% del costo de un kilo de carne. Eso varía un poco según el país, pero anda alrededor de 70% el alimento, 20% el pollito y 10% el resto de costos. Así que también desde el punto de vista del costo tiene una incidencia bastante importante. Todos decimos, bueno, ¿qué es un pollito? ¿O qué requisitos o qué debe contar un pollito para considerarlo de buena calidad? ¿O qué necesitamos de él? Yo acá puse los 9 puntos que a mi criterio son los más relevantes. Por un lado, el pollito tiene que tener las condiciones físicas para poder expresar el potencial genético que trae, ¿no es cierto? Hoy el potencial genético de nuestras aves es inmenso, realmente es extraordinario, pero si el pollito no llega con todas las condiciones óptimas, no va a poder expresarlo. La vitalidad es algo que vemos ni bien sacamos a los pollitos de las cajas, ya los vemos dentro de las cajas los pollitos cuando están muy bien. Eso le va a permitir alcanzar rápidamente los comederos, los bebederos, encontrar la fuente de calor y ubicarse muy bien en la granja y no quedarse ahí quietitos, acurrucados, ¿no es cierto? Que de esa manera no van a progresar. Respecto a tamaño corporal, consideramos como un tamaño adecuado mayor a 36 gramos. Por supuesto, todos queremos un pollito de más de 40 gramos, si es posible 45 o 46. Pero el tamaño por debajo de 36 gramos ya es complicado porque necesitan, cuanto más pequeño es el pollito, mayor temperatura ambiental necesitan y mayores son los cuidados que debemos prodigarle. Así que consideramos bueno más de 36. Uniformidad, o sea que sean lo más parejos posibles. Una buena hidratación. Sabemos que la hidratación es algo importantísimo porque por sobre todas las cosas si ha sido deshidratado. O sea, el pollito normalmente cuando nace bien tiene una buena hidratación, excepto haya permanecido mucho tiempo dentro de las máquinas y por lo tanto esa hidratación
no sea correcta, ¿no es cierto? Y cuando tenemos mala hidratación, vamos a tener, perdón que se me corrió la pantalla, no sé qué ha pasado. Disculpen un segundito. Ahí está. Bien, no quería poner el puntero. Te voy a poner el... Ahí está. Puntero láser. No sé por qué está tan sensible. Bien. Una buena hidratación es muy importante. Tiene que tener reservas de nutrientes, para lo cual el huevo tiene que haber sido de buena calidad, el ave estar en buenas condiciones, la madre, para transferirle no solamente los nutrientes de la yema, sino los que están en el hígado y en los músculos. No solamente son proteínas, y sobre todo de niveles vitamínicos. Tiene que estar libre de enfermedades verticales. Sabemos que cuando las madres tienen algún problema sanitario, eso se transmite a los pollitos, muchas de esas enfermedades. Tiene que tener un bajo nivel de contaminación, que se va a traducir en los problemas de mortalidad de primera semana, y altos niveles de anticuerpos, ¿no es cierto? Bueno, iremos viendo cada uno de estos puntos en el transcurrir de la charla. Los factores de la calidad de un pollito, aquí lo dividí en 4, todo lo que tiene que ver con la reproductora, lo que tiene que ver con el huevo incubable, lo que tiene que ver con el proceso de incubación y el proceso del nacimiento hasta la granja. Primero vamos a elegir una estirpe genética. La estirpe genética tiene que ser adecuada al medio ambiente de cada región. Hay estirpes genéticas que se adaptan mejor al calor, otras mejor al frío, al tipo de materias primas que disponemos en la región, a las instalaciones, al mercado, ¿no es cierto? Dependiendo del peso de venta, el deshuesado, bueno, depende qué es lo que se haga, cuál sea el negocio de cada empresa y los costos de producción de cada línea. O sea que con todos estos factores, con todas estas evaluaciones, elegiremos la estirpe genética. Esas aves tienen que ser alojadas en granjas que tengan la mayor bioseguridad posible, ¿no es cierto?, para la producción de huevos. El plan de trabajo que se hace en las reproductoras tiene una gran influencia en la calidad del pollito bebé. El manejo del lote que se hace para evitar la postura de huevos en piso es importantísimo, ¿no es cierto? El manejo de la cama para mantenerla siempre en buenas condiciones, para que ustedes saben que cuanto mayor humedad de cama hay en los galpones, mayores son la cantidad de bacterias y peores son las condiciones en las que vamos a recoger esos huevos. El manejo del agua que se hace para disminuir la humedad ambiental también, se puede hacer restricción de agua, ese es uno de los manejos. El control del medio ambiente mediante la ventilación, el manejo de la temperatura, la humedad, para mantener esas condiciones óptimamente. Después, yendo a los huevos, la recolección apropiada y cuidadosa de los huevos, del nido hasta el depósito, ¿no? La selección y desinfección adecuada de esos huevos para ser enviados a incubación. Yendo al huevo incubable, recordemos que el huevo tiene 15 estructuras, ¿no es cierto? Uno habla de un huevo, pero a veces pasamos por alto que tiene una cutícula, tiene una cáscara, tiene la tectasia externa, la cámara de aire, la tectasia interna, la albúmina líquida, albúmina condensada, chalazas, yema o vitelo. La yema tiene una membrana vitelina, tiene un disco germinal que va a dar origen al futuro embrión. La yema tiene la latebro, la pulpa lecital, el vitelo blanco y amarillo. Bueno, todas esas estructuras tienen que estar en óptimas condiciones para que ese huevo genere un pollito de buena calidad. La cáscara obviamente es sumamente importante. Consta de una cutícula o barniz, que es la capa externa. Esta fotografía que hay aquí en la pantalla es un corte transversal de un poro, ¿cierto?, de los que tiene el huevo. La cáscara está formada por una matriz proteica mineralizada que tiene carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Los huevos tienen de 8 a 15.000 poros, ¿no? En todos los años que llevo buscando información y leyendo sobre este tipo de cosas o en conferencias y demás, he visto mencionar más cerca de 8 a 10.000 que 15.000, pero bueno, en la literatura la variación es esa, ¿no? Yo nunca me he tomado el trabajo de contarlos. La función que tiene la cáscara es la de permitir el intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, entre el embrión y el medio externo.
Y por la cáscara se pierde humedad, así que cuando los huevos son viejos aumenta el tamaño de la cámara de aire porque ha perdido humedad y se ha condensado el interior del huevo y aumenta el tamaño de la cámara de aire. Eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando almacenamos los huevos. Y además, por supuesto, es una protección contra la contaminación bacteriana y fúngica. Sabemos que la cáscara del huevo es uno de los envases de la naturaleza más perfectos que existen, porque es increíble que un huevo pueda mantenerse en buenas condiciones el tiempo que se mantiene, a veces sin siquiera estar refrigerado, en el caso de los huevos de consumo me refiero, ¿no? El caso del huevo incubable, obviamente tiene un tiempo óptimo para la incubación, pero sabemos que los huevos de consumo los podemos conservar muchísimo tiempo y están en buenas condiciones gracias a la cáscara. Bien, la distribución de los poros es aleatoria y es diferente desde el inicio de los primeros huevos, desde el inicio de la producción hacia el final. Los primeros huevos tienen los poros, por supuesto, más cerca, más pequeños, y al ser la cáscara más gruesa, la longitud del poro, ¿cierto?, va a ser más largo, y a medida que el huevo va aumentando de tamaño, la cáscara se va adelgazando porque no crece a la misma velocidad el tamaño del huevo que la cáscara. Por lo tanto, los poros tienden a ser más grandes y menos profundos, ¿no es cierto?, cuando el huevo pertenece a una gallina adulta, ¿no es cierto?, o vieja. Los huevos incubables, bueno, tenemos un montón de secuencias. Acá en la fotografía que tengo a la derecha arriba, esta fotografía que está aquí es un espermatozoide penetrando en un óvulo, o sea, en la yema, ¿no? Así que tenemos la ovulación por parte de la gallina, después viene la fecundación en la parte alta del oviducto, después viene la formación del huevo, o sea, primero será la albúmina líquida, después la albúmina densa, de nuevo la albúmina líquida, las chalazas, ¿cierto? Después el momento de la oviposición, como en la fotografía de abajo, cuando está formándose la cáscara, está en la cámara calcífera. Ahí viene la oviposición, digamos el aplique del barniz, que es lo último que hace la gallina. Recolectamos esos huevos, los ponemos al cero fisiológico para evitar que se siga desarrollando el embrión hasta el momento de inicio de la incubación. Incubamos, hacemos la transferencia, eclosionan y nos vamos a la granja. Bien, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir un huevo para ser considerado incubable? Tiene que tener un tamaño mayor a 54 gramos. A veces cuando el mercado está favorable y necesitamos los pollitos con desesperación, puede que utilicemos huevos de menor de 54 gramos, pero en condiciones normales se requiere huevos de mayor de 54 gramos. Que sean puestos dentro de los nidos, ya sean manuales o automáticos. Que el recuento bacteriano esté dentro de los parámetros aceptados, eso lo podemos medir, se mide la cantidad de bacterias por centímetro cuadrado, por milímetro cuadrado, como quieran. Que tenga una buena calidad de cáscara, eso también se puede medir. El método más común que utilizamos en las granjas es el de la gravedad específica, que son diferentes soluciones salinas, donde sumergimos los huevos y determinamos qué gravedad específica tiene cada huevo, qué porcentaje hay con cada gravedad específica, y las condiciones físicas apropiadas para producir pollitos. Los huevos no incubables consideramos, como dije recién, a los menores a 54 gramos, a los doble yema porque no pueden nacer, a los huevos sucios por el nivel de contaminación, los deformes porque, bueno, suelen tener mala calidad de cáscara, la cáscara frágil por la misma razón, aparte nacen muchísimo menos, los fisurados obviamente no nacen directamente, no los huevos rotos, ¿no? Y los huevos de piso es un poco más discutible cuando las condiciones económicas lo permiten, ¿no es cierto? Los huevos de piso, ¿cómo se llama? Los incubamos, sobre todo cuando están calientes, ¿no? No se deben incubar huevos de piso fríos, ¿no? Aunque se los desinfecte. Y si podemos evitarlo, tenemos un porcentaje bajo, no incubarlos es lo ideal, ¿no? Bien, el manejo del huevo. En la fotografía de arriba vemos huevos manuales con carros de recolección manual y en la fotografía de abajo nidales automáticos, que es a lo que se está atendiendo por el tema de mano de obra, ¿no es cierto? Juntar el huevo en forma manual es un trabajo pesado y bueno, cada vez los utilizamos menos. Pero bueno, dependiendo del tipo de nidales, del material de nido, de la cantidad de recolecciones de huevo de nido y de piso que se hagan, del tipo de bandejas que se utilicen, de cartón, de plástico, la desinfección que se haga de las bandejas y de los huevos, cómo lo llevamos al cero fisiológico, el transporte a depósito, dependiendo de todo eso va a tener influencia sobre la calidad.
Principalmente, o uno de los puntos principales, la contaminación. El origen de esa contaminación puede ser por bacterias provenientes de la materia fecal, bacterias provenientes de la cama, de la cáscara de arroz, de la viruta, bacterias y hongos provenientes de la cama, material de nido contaminado, ¿cierto? A veces las gallinas defecan dentro de los nidos, no se los limpia regularmente, los elementos de recolección contaminados, las manos de los operarios, etc. Y los microorganismos más comunes, en general, son enterobacterias en general, Escherichia coli es una de las principales, pero después también pueden ser salmonelas móviles, pseudomonas. Las pseudomonas son las de los huevos bomba, ¿no es cierto? Las que tienen el famoso olor a huevo podrido, ¿no? El aspergillus, los hongos, Aspergillus fumigato, Aspergillus flavus, que van a provocar problemas de neumonías. Respecto a la carga bacteriana, se considera que un huevo recién puesto contiene de 500 a 1000 bacterias por centímetro cuadrado, luego de una hora de 2000 a 3000. Y se consideran, para tener una idea de cuánto contiene un huevo limpio de nido, limpio de piso o huevo sucio, limpio de nido de 3000 a 5000 bacterias por centímetro, de piso de 25.000 a 35.000, algo así como 10 veces más, y los sucios como 100 veces más. Entonces, cuando tomamos la decisión o cuando estamos trabajando, tenemos que tener en cuenta estos parámetros cuando decidimos este huevo lo vamos a recolectar o no, lo vamos a desechar o no, lo vamos a incubar o no. Así que, porque eso tendrá, por supuesto, un impacto directo sobre la calidad del pollito. Después, respecto a la calidad de la cáscara y la penetración bacteriana, acá tenemos este gráfico donde muestra 3 niveles de gravedad específica, ¿no es cierto? 1070, que es una cáscara pobre o mala, 1080, que es considerada buena, y 1090, que es considerada muy buena. Normalmente, cuando un lote inicia producción, la mayoría de los huevos están cerca de 1090, a medida que estamos por la mitad del ciclo, la mayoría de los huevos están alrededor de 1080 y hacia el final tiende a acercarse a 1070. Pero bueno, después hay variaciones por un montón de razones, relación fósforo-calcio, problemas sanitarios, problemas virales como puede ser bronquitis, síndrome de cabeza hinchada o la rinotraqueitis del pavo, bueno, problemas, bueno, como dije antes, nutricionales, etcétera, etcétera, o fabricación de alimentos. Así que dependiendo de la calidad de la cáscara va a ser la penetración. Acá hay 3 niveles de penetración de bacterias, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje? Acá, por ejemplo, indica que luego de 30 minutos, una cáscara pobre, el 34% de las bacterias habrán penetrado, las bacterias habrán penetrado en el 34% de los huevos, luego de una hora en el 41% y luego de 24 horas, discúlpeme que tengo que mover la fotografía, pero bueno, 50 y pico no alcanzo a ver yo mismo. Bueno, no tengo el puntero aquí para hacerlo. Pero bueno, en la cáscara muy buena es todo lo contrario, ¿no es cierto? La penetración es mucho menor, así que de ahí la importancia de la calidad de la cáscara, ¿no? Bien, los huevos se pueden desinfectar mediante un método de desinfección seca, ¿no? Puede ser con formol hipermanganato, con paraformaldehído, es ideal para huevos sin materia orgánica. Se usa en ambientes ventilados, debe contar extractores, se deben cumplir los requisitos de temperatura, humedad y tiempo. Pero bueno, es una de las desinfecciones más simples, ¿no es cierto?, que se pueden hacer. Y al personal hay que protegerlo con máscara porque esos vapores de paraformaldehído formol son muy irritantes. En el caso de la desinfección húmeda, en la fotografía de arriba es una desinfección rudimentaria, pero con un aspersor de gota gruesa, y abajo es para inmersión, así que la desinfección húmeda se deben utilizar desinfectantes que no afecten la cutícula, porque como veíamos antes, si la cutícula está dañada, vamos a tener también mayor penetración bacteriana. El agua tiene que estar a la temperatura del huevo para que no haya penetración de la solución desinfectante al interior de los huevos. Así que la temperatura que se maneja, bueno, cada fabricante de productos para desinfección les va a recomendar la temperatura, pero se recomienda que la temperatura del agua sea aproximadamente a la temperatura del huevo. Las gallinas ponen el huevo a 39 grados, así que se trata de utilizar agua a 30 a 35 grados de temperatura. Eso es aspersión gota gruesa, tiene la ventaja de que todos los residuos o todo el material sólido, la suciedad sólida, se va a eliminar, ¿no es cierto?, por arrastre. Y la inmersión es muy buena porque cubre todas las zonas del huevo, ¿no es cierto?, pero hay que renovar la solución desinfectante cada determinada cantidad de huevos que se suman, ¿no?
Bueno, la cutícula, como les mencioné recién, esta fotografía de la izquierda es una cutícula normal, que es como un barniz, y la cutícula agredida tiene como perforaciones en la misma, o sea, áreas en donde permite que las bacterias puedan ingresar al huevo. El manejo de la temperatura del huevo después de recolectado tiene que ser llegar al cero fisiológico lo antes posible. El cero fisiológico le llamamos al momento en el que deja de desarrollarse el embrión, ¿no es cierto? Por el blastodermo se suspende la, ¿cómo se llama? La duplicación celular. Tiene que estar climatizada las salas de recolección, tanto las de la granja como las del transporte, como las de la planta de incubación, por supuesto. Se llevan los huevos a depósito luego de la recolección y de estabilizar la temperatura. Se debe medir la temperatura interna de los huevos para ver cómo se ha ido reduciendo la temperatura, etc. Bueno, son todos puntos que se maneja mucho en incubación y en la incubación de los pollos, como dije. Respecto a la parte de anticuerpos, que es algo sumamente importante para la protección contra las enfermedades, es ideal que la gallina le haya transmitido al pollito un alto nivel de anticuerpos de Gumboro, ¿no es cierto?, que es protección contra la inmunosupresión temprana por este virus, ¿no es cierto?, contra anemia infecciosa, para evitar la transmisión a la progenie y la inmunosupresión temprana también provocada por anemia. Los reovirus, porque para proteger a los pollitos de los reovirus los primeros días de vida cuando los soltamos al galpón. Los virus de bronquitis, anticuerpos de bronquitis, si bien no protegen de la infección bacteriana, pero sí atenúan la reacción postvacunal cuando vacunamos bronquitis al primer día de vida en la incubadora. Y contra la enfermedad de Newcastle, que también tienen importancia sobre la infección temprana de Newcastle y atenúan la reacción vacunal. Yo sé que en Panamá se vacuna muy poquito, pero bueno, esto es en términos generales. Si hay alguno que vacuna, esta información es útil. Así que por lo pronto tienen que tener como mínimo niveles buenos de anticuerpo contra estas 5 enfermedades. También es interesante que los tengan contra rinotraquitis del pavo, TRT, o síndrome de cabeza hinchada, si es que esa enfermedad está presente en el país. Respecto a las enfermedades verticales, que las gallinas le pueden transmitir bacterias a los pollitos, está el Mycoplasma grisepticum, el Mycoplasma synovia, el famoso MGI-MS, Salmonella gallinarum, que esa es muy grave, enteritidis, Tifimurium y Heidelberg, son 3 salmonelas móviles que son sistémicas y que se pueden transmitir por la yema del huevo. Anemia infecciosa, que puede provocar graves problemas en los pollitos, encefalomielitis también. Sí, y bueno, y por supuesto Escherichia coli, que cada día está más prevalente la transmisión de coli vía vertical a los pollitos. Respecto al otro factor, que era la incubación, voy a ser muy breve porque eso es un tema específico de incubación, pero así en grandes rasgos, el tiempo de almacenaje tiene importancia luego de los 6 días de almacenaje, porque a mayor tiempo de almacenaje, menor la calidad del pollito. La temperatura, una temperatura incorrecta de almacenaje va a dar nacimientos desparejos y por ende pollitos desuniformes. La temperatura durante la primera mitad del periodo de incubación afecta la calidad y el desarrollo de los órganos. La temperatura durante la segunda mitad del periodo, sobre todo si son excesivas, provocan serios daños a la productividad de esos pollitos también por incorrecto desarrollo de los órganos. La ventana de nacimiento también provocan aumento de mortalidad y mal desempeño. Ya ahora les voy a hablar de ventana de nacimiento. Y la contaminación durante el proceso de incubación dará una alta sensibilidad del pollito a las bacterias y hongos ambientales y a mortalidad inicial. La ventana de nacimiento le voy a dedicar un minuto especial porque es el periodo comprendido entre el nacimiento del primer y del último pollito. Por eso le llamamos ventana, ¿no es cierto? Es el periodo que transcurre y se debe medir para que esa ventana sea lo más breve posible. Acá simplemente le voy a poner un ejemplo. Aquí arriba tenemos la ventana ideal. A las 23 horas, o sea, si nuestro nacimiento está en la hora 0, 23 horas antes, empiezan a nacer una parte de los pollitos. 13 horas antes ya nació el 80% de los pollitos y en el momento del nacimiento tenemos el total de los pollitos nacidos. Si nos quedamos aquí esperando a que nazca medio punto más de pollito o algunos que vienen con un nacimiento retrasado, vamos a perjudicar a todos estos que ya nacieron. Esta es la distribución, que el 30% de los pollitos, más de los pollitos que vayan a nacer, nacen 23 horas antes, 13 horas antes nace el 60% y en las últimas 13 horas nace el resto.
Estas son ventanas incorrectas que se han visto en el campo, que ya 43 horas antes tenemos pollitos que están naciendo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, imagínense que esos pollitos que están prácticamente 20 horas más dentro de las máquinas, dentro de la nacedora en este caso, van a ser pollitos que van a sufrir una deshidratación y van a estar muchísimo tiempo privados de alimento con destrucción de la mucosa intestinal y, bueno, gran deshidratación, y se va a ver afectado el desarrollo posterior de ese pollito. Después no va a crecer bien. Por lo tanto, acá a modo de resumen puse que sacar los pollitos de las nacedoras en el momento correcto es, si bien tiene mucho de ciencia, pero es también algo artístico, ¿no es cierto? Es un arte, ¿no? La pluma del ala se puede ver cuántas horas tiene un pollito nacido mirándole el desarrollo de la pluma del ala. Y después el proceso de nacimiento a granja, voy a ser muy breve también. La sala de nacimiento debe tener una temperatura entre 22 y 24 grados. Los pollitos están dentro de cajas, por supuesto. Ahí adentro tiene que mantenerse alrededor de 30 a 32. La humedad entre el 60, 65, 70. Las renovaciones de aire tienen que estar acorde al número de pollitos para eliminar el aire viciado, el plumón que se almacena allí, ¿no es cierto? Y proveer el oxígeno. Debemos controlar la contaminación ambiental de esa sala y la limpieza de los equipos, ¿cierto? Y lo mismo respecto a la vacunación, ya sea por inyección, ya sea por aspersión, sistemas manuales o automáticos. Hay que controlar la contaminación de los equipos, no solamente los de inyección, ¿no es cierto? Sino los sistemas spray. Ahora tenemos los sistemas de vacunación Innovo, que tienen un sistema de desinfección incorporado en la máquina, que son muy buenos, ¿cierto? Así que bueno. Después tenemos el transporte, por último. Nosotros en el transporte lo que tenemos que lograr es minimizar el shock térmico, ¿no es cierto?, mientras cargamos y descargamos, así que tiene que estar protegido tanto del exceso de calor como del exceso de frío. La temperatura interna del camión, al igual que la de la sala de pollitos, tiene que andar alrededor de los 22-24 grados. La humedad, también, 65-70%. La renovación de aire, también de acuerdo al número de pollitos. Y el total de horas entre que los pollitos nacieron, están listos en la sala y la recepción a la granja tiene que ser lo menos posible, porque lo que queremos es que el pollito comience a consumir alimento lo antes posible. Inclusive, ustedes saben que se ha intentado inclusive hasta dar alimento en las cajas de los pollitos. Hay alimentos diseñados para dar alimento ya sea dentro de la sala de incubación, ¿no es cierto?, en la sala de pollitos de la planta de incubación, o durante el transporte, distintos sistemas húmedos, en seco. ¿Por qué todo eso? Es para disminuir al mínimo el daño que sufre el ayuno, ¿no es cierto?, que sufren los enterocitos y el intestino de los pollitos en el periodo de ayuno, desde que nacieron hasta que comienzan a comer. Así que bueno, otra frase célebre que puse acá es que un bebé de alta calidad es algo irreemplazable. Ojalá tuviéramos un pollito así, con una mirada tan vivaz y tan en buen estado como ese. Vamos a la segunda parte, ahora ya nos vamos a los galpones, ya salimos de la incubadora, ya llegamos con nuestro camión y vamos a nuestra primera semana de vida. No es que el resto de semana no sea importante, pero inclusive dentro de la primera semana de vida, por supuesto, el día 1 va a ser un poquito más importante que el 2 y así a lo largo de toda la vida del pollito. Entonces, podemos decir la primera semana o las primeras 2. Yo me enfoqué en la primera semana para hacerlo un poco más breve, porque de todas maneras es por donde empezamos, ¿no? Como pongo acá, es la semana más importante del ciclo. El ciclo es cada vez más corto, estamos hablando ya de 30 días. Entonces imagínense un pollo que vive 30 días, la primera semana es 7, o sea que ya estamos hablando de casi un 25% de la vida de los pollos. Y el periodo anterior, que son 21 días, más el día ese que se pierde entre que nacen y llegan a la granja, son como 22, más los días de, ¿cómo se llama?, de almacenaje del huevo. Ya pronto el periodo de que la gallina pone el huevo hasta que nace el pollito va a ser tan largo como el periodo de engorde de los pollos, ¿no es cierto? Así que tenemos que cada vez prestarle más atención a esta parte, ¿no es cierto? No debemos olvidar, esto se repite en cada charla que se da, pero es algo que no debemos olvidar nunca, que los pollitos nacen con el aparato termorregulador, el aparato inmune y el aparato digestivo inmaduro. O sea, no pueden controlar su temperatura, el aparato inmune todavía no maduró y el aparato digestivo todavía no fue estrenado. Entonces, eso es algo sumamente importante que no debemos olvidar. Nuestro objetivo debe ser brindarle a los pollitos las condiciones ideales del primer minuto,
Y nuestro manejo debe lograr el consumo de alimentos lo más temprano posible y el mayor consumo posible para lograr un excelente desarrollo a los 7 días. Bien, puntos críticos en la primera semana. Voy a desarrollar rápidamente el punto de preparación del galpón, la recepción, la alimentación, la densidad por metro cuadrado que vamos a alojar esos pollitos, la temperatura y humedad, que vienen combinados siempre, ¿no es cierto? La calidad del aire, la iluminación, el agua y el peso de los 7 días. La preparación del galpón, sobre esto me voy a detener un segundo. Muchísima gente, yo trabajo, como ustedes verán, hace muchos años en el campo, ¿no? Desde el año 81, dijo Isis, así que ya son como 40 años. Mucha gente dice, cuando se lleven los pollos, me voy a tomar las vacaciones, voy a ir al médico, voy a reparar el auto, voy a ir a visitar a mi madre, o bueno, no sé, lo que sea, como si el periodo en el que no tienen aves dentro del galpón fuese un periodo en el que no hay nada que hacer. Hay empresas que eso sí lo pueden hacer porque tienen un equipo de preparación de galpones, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso no digo nada, porque el personal que atiende los pollos desde que llegan a la granja no es el mismo que el que hace la limpieza del galpón, pero donde, como la mayoría de las granjas que yo visito acá en Argentina, son o hay muy pocas empresas que tienen estos equipos, el nuevo lote realmente se inicia cuando se va el anterior, porque ahí cuando empezamos a trabajar adentro de galpones donde le vamos a, ¿cómo se llama?, preparar el ambiente para esos pollitos que llegan. Entonces, para mí la preparación del galpón se inicia cuando se van los pollos a la planta de faena. Empezamos por el manejo de la cama, cualquiera sea el manejo que hagamos, si le eliminamos completamente, parcialmente, si compostamos, si agregamos cal viva, si agregamos algún material acidificante, cualquiera sea el trabajo, ese manejo, el vacío sanitario, que ideal, o sea, lo mínimo que se requiere para un vacío sanitario adecuado son 15 días. Hay muy buenos resultados con vacíos sanitarios de 21 días. No todo el mundo se puede dar ese lujo, pero hay empresas que lo logran hacer. Por supuesto, el lavado y desinfección de los galpones, obviamente, pero también nunca hay que olvidar los tanques de agua, reservorios de agua, las líneas de agua, los silos de almacenaje de granos, etcétera, ¿no es cierto? Controlar los vectores, ¿no? Los alfitobios son uno de nuestros peores enemigos desde el punto de vista sanitario y productivo dentro de los galpones, inclusive nos destruyen las instalaciones. Los roedores, ¿no es cierto?, con todo lo que conllevan sanitariamente y de destrucción, y la sanitización del agua, ¿no es cierto? O sea, debemos tener en cuenta todos estos factores cuando estamos preparando nuestro galpón, apenas se va el lote. A la recepción, una cosa sumamente importante es planificar la recepción, ¿no? Planificar todos los puntos críticos con el personal antes que lleguen los pollitos. Contar con personal entrenado en manejo de primera semana y perfeccionar constantemente, porque hay granjas en las que el personal no cambia nunca, pero hay granjas en las que hay una alta rotación, y entonces no siempre la persona con la que estamos contando al día de hoy para atender ese lote entrenamiento suficiente. Esto no lo debemos olvidar nunca, y una reunión con el personal unos días antes que lleguen los pollitos para repasar con ellos, hacer un listado y chequear de que todos los puntos se van a cumplir y qué trabajo va a hacer cada uno es algo sumamente importante, ¿no? En los primeros 3 días, sobre todo durante la noche, es ideal que haya personal controlando todos los parámetros y, como le llamamos en la jerga de campo, caminando, ¿no es cierto?, por los pollitos, moviéndolo, llevándolo, viendo cómo consumen agua, cómo consumen alimento. Bueno, una charla que vimos el otro día, hace poquito, estaban hablando de la importancia de medir el consumo de agua de los primeros días de los pollitos, lo mismo el consumo de alimento. Bueno, todos estos, cuanto más se mida en una granja, mayor información vamos a tener, vamos a saber con más exactitud cómo estamos trabajando y vamos a poder ser exitosos, porque si registramos todo eso y lo vamos revisando ciclo tras ciclo, podemos ver cómo vamos evolucionando en nuestro manejo y en nuestros resultados productivos.
Otra de las cosas que sugiero pesaje diario los primeros días, como mínimo los primeros 3 días. El primer objetivo que nos tenemos que poner respecto al peso es que al tercer día los pollitos como mínimo dupliquen su peso. Un pollito que llegó de 42 gramos tiene que pesar 84 gramos como mínimo. No es aceptable menos que eso, más por supuesto que sí. Y sabemos que el pollito al día 7 queremos queremos que alcance 4 a 4.5 veces su peso inicial. Así que toda esta información es muy bueno recolectarla, registrarla y compararla lote a lote para poder avanzar y para poder mejorar lote a lote. La alimentación. El consumo de alimentos de los primeros días es fundamental. Esta fotografía de la derecha, que ya tiene bastantes años, que anda dando vuelta por ahí, es muy buena porque son 4 pollitos de 7 días y muestra el tamaño de su aparato digestivo a los 7 días. Como verán, el pollito más desarrollado, que tiene el aparato digestivo, que es el pollito número 2, este de aquí, tiene el aparato digestivo más desarrollado, por supuesto era el que tenía el peso corporal, aquí no se ve el peso corporal, pero era el que tenía el peso corporal más alto. Ese nunca va a poder ser alcanzado, ¿no es cierto?, por los otros, y mucho menos por este de aquí de la izquierda y el último aquí de la derecha, ¿no es cierto? Así que el consumo rápido de alimento, entre una de las cosas que hace que se absorba más rápidamente la yema. Por eso estos dos pollitos, el de la izquierda y el de la derecha, han tenido retención de saco vitelino porque seguramente ha pasado algo que no consumieron alimentos rápidamente. El consumo rápido de alimento posterior al nacimiento hace que madure el intestino, los enterocitos, se absorba la yema, se equilibre la microflora. Ustedes saben que la microflora intestinal, cuanto antes se establezca, como se llama, es mejor. Por eso utilizamos a veces probióticos o productos para alcanzar una flora saludable lo antes posible. Sabemos que esa microflora ayuda a la maduración de los enterocitos, ayuda a la digestión, ayuda a proteger contra las enfermedades. Bueno, tiene innumerables funciones, ¿cierto? El alimentar rápidamente, como dije recién, hace que el peristaltismo intestinal hace que se absorba la yema rápidamente, esos nutrientes pasen al intestino y el pollito los puede absorber, los anticuerpos pasen a la sangre y el pollito esté protegido esos primeros días de vida. En la primera semana tenemos que tener en cuenta que no puse los datos para no aburrirlos con información innecesaria, pero los órganos vitales de los pollitos la primera semana de vida crecen mucho más rápido que el cuerpo, de 2 a 3 veces más. El páncreas, el intestino, el hígado, el corazón, crecen muchísimo más rápido. Cuando el pollito duplicó su peso, de repente el intestino triplicó su peso, ¿no es cierto? O cuadruplicó su peso. O sea, todos esos órganos se desarrollan muy rápido. Así que hay que tener muchísimo cuidado en esto. Y obviamente el desarrollo del esqueleto es el que después va a soportar el peso, ¿no es cierto? Y si no tenemos un buen desarrollo esquelético, tampoco el pollito se va a desarrollar bien. Respecto a alimentación y alimento, obviamente el alimento tiene que ser de buena calidad, tenemos que darle buena disponibilidad de alimento. Las bandejas o comederos infantiles ya son muy populares, pero son necesarias también, 1 cada 100 como mínimo. Recepcionar los pollitos con el mínimo el 50% de papel. Hay gente que utiliza el 80%, gente que utiliza el 100%, pero el 50% es lo que se recomienda como mínimo. Alimentar varias veces al día, acá dice 3 o 4, pero si son 5 o 6 es mejor en pequeñas cantidades, no desperdiciar el alimento, pero eso hace que los pollitos cada vez que hace ruido el alimento cuando lo distribuimos sobre el papel, ellos se van todos a comer. Ustedes saben que los pollitos van a comer en oleadas, ¿no es cierto? Una vez por hora, una vez cada 2 horas, o sea, van en oleadas, así que cada vez que nosotros hacemos alguna actividad en el galpón, ellos se estimulan. Controlar los buches, se puede controlar los buches a las 6 horas, a las 12 horas, a las 18 horas, 24 horas, según la modalidad y la disponibilidad personal de cada empresa. No sé, por ejemplo, Cobb tiene un sistema que se llama Chick Check, hay otra empresa que... Bueno, hay diferentes técnicas, pero controlar que las aves consumieron agua y alimento lo más rápido posible. Y el alimento, por supuesto, la presentación ideal son los mini pellets, un poco más costoso, pero bueno, a veces lo paga. O por lo menos el crumble, el peletizado quebrado, ¿no es cierto? Es el ideal. El alimento harina, alimento en polvo, por supuesto, es el que da el menor desarrollo, ¿no es cierto? Así que cuando se puede peletizar, por supuesto que es lo ideal, ¿no?
Respecto a la densidad, esta es una sala de cría típica en Argentina que utilizamos aquí, estas son fotografías de granjas que yo visito, ¿no? Del día 1 al 3 se recomienda recibir promedio con 50 bebés por metro cuadrado. Esto de 50 bebés es un promedio, porque no es lo mismo Panamá con sus 34 o 35 grados, que Argentina ahora dentro de un par de meses, que hace a la noche 3 o 4 grados bajo cero, durante el día tenemos días que hace 2 o 3 grados, entonces nosotros llegamos a veces a recibirlos hasta 60 pollitos por metro cuadrado, en los climas cálidos se los recibe con 40. Pero bueno, dentro de 40 y 60 yo puse un promedio de 50, que es lo que se recomienda, y después cada 3 días ir bajando 10 aves por metro la densidad, o sea, pasar del día 4 a 6 a 40, después a 30, después a 20, y ya del día 13 a 15, 15 bebés por metro, en donde se crían aves de tamaño pequeño, se usan esta densidad. Nosotros acá en Argentina, por ejemplo, trabajamos, o muchas empresas trabajan con pollos de más de 3 kilos, 3 kilos 200, 3 kilos 500, entonces trabajamos con densidades menores, 10 o 12 aves por metro. Pero bueno, cada 3 días hay que ir dándole espacio para que tengan suficiente comedero y bebedero y se puedan desarrollar bien. El manejo de la temperatura está asociado al de la humedad, por supuesto, pero la temperatura es sumamente importante. El pollito tiene su plumón y las patitas están desnudas, así que cuando uno lo pone sobre la cama, lo primero que percibe más que la temperatura del aire es la de la cama. Se recomienda que la cama no tenga menos de 28 grados y 32 es lo máximo cuando ya la cama, sobre todo debajo de las criadoras, y si tiene papel, alcanza 35 o 38 grados, ya los pollitos como que sienten mucho calor y se alejan de esa zona, pero lo ideal es que la cama tenga entre 28 y 32 grados, lo cual en climas cálidos es muy fácil de alcanzar, pero acá en el sur, nosotros que estamos en el lejano sur, nos cuesta mucho, sobre todo en invierno, ¿no? La humedad del aire, en climas cálidos se habla de 60 a 70, en climas más secos se habla de no menos de 40, 50. La humedad demasiado baja puede provocar deshidratación en los pollitos, por ejemplo, debajo de 40, 40 para abajo, y muy alta genera una menor actividad en las aves, ¿cierto? Así que la humedad, la única manera de regularla cuando la queremos bajar es mediante ventilación. Hay que incrementar las renovaciones de aire para poder bajar la humedad cuando tenemos exceso de humedad y poca actividad en las aves por esa causa, porque cuando sumamos la humedad alta más la temperatura, se crea una sensación térmica de sofocamiento en los pollitos y tienden a echarse y a no, ¿cómo se llama?, a no moverse, ¿no? Y por lo tanto no comen, así que nuestro negocio se arruina. Respecto a la temperatura, bueno, como todos los manuales lo dicen, hay que disminuir la temperatura de los 30 a 32 grados iniciales, 1 grado cada 3 días, para llegar a unos 24 grados a los 21 días de vida, que es una temperatura óptima para los pollos. La calidad del aire, debemos prestarle mucha atención. Acá tenemos una fotografía de una ciudad con smog y sin smog, ¿no es cierto? La calidad del aire, cuando entramos a un galpón, el aire tiene que estar tan limpio como en nuestra casa. Eso es muy difícil de lograr, pero digamos, eso sería lo ideal. Debemos lograr una tasa de renovación y de velocidad de aire que mantenga la limpieza del aire sin enfriar a las aves. Las corrientes de aire sobre las aves hace que éstas se muevan menos, ¿no es cierto? Y que tiendan a echarse y por lo tanto hay menos consumo de alimento y de agua. Así que tenemos que lograr un aire limpio, ¿no es cierto?, sin afectar a las aves, sin enfriarlas o sin provocar corrientes de aire. El nivel de oxígeno óptimo a nivel del mar es de 21%. Dentro de una sala de cría siempre hay menos por el consumo de oxígeno por parte de las aves, además las criadoras consumen oxígeno, pero se recomienda que no tenga menos de 19,5. Eso se mide con un oxímetro, uno de estos aparatitos, todos estos aparatos que puse aquí, uno son que mide oxígeno, otro que mide el dióxido de carbono también. El dióxido de carbono, por supuesto, se genera por las criadoras y por la respiración. 3.000 es ideal, ¿no es cierto?, menos de 3.000. Se discute si entre 3.000 y 5.000 puede haber alguna pérdida de productividad. Hay gente que dice que no, pero lo que está claro es que por arriba de 5.000 ya comienza a ser cada vez más complicado porque las aves no van a tener el mismo desempeño, ¿no?
El monóxido de carbono, que es la mala combustión de las criadoras, sobre todo lo que produce monóxido, y eso provoca que el oxígeno no se libere de los eritrocitos, ¿no es cierto? Hace una unión insoluble del oxígeno con el eritrocito, no se libera a los tejidos. Tiene que ser menor a 10 ppm también. Acá hay un medidor de monóxido, ¿no? Eso hay que controlarlo. Todo esto se debe medir, si no, no lo podemos averiguar. El amoníaco tiene que ser menor a 10 ppm, o sea, los seres humanos no lo tenemos que percibir, ¿no? Y en los climas secos, no es el caso de Panamá, pero bueno, yo lo pongo porque es una charla que de repente hay alguien que cría pollos en la montaña, en donde la humedad es muy baja y hay mucho polvo ambiental. El nivel de partículas en el aire tiene que ser menor a 3.4 miligramos por metro cúbico, y eso también se puede medir mediante este aparato que mide partículas en el aire. Así que la calidad del aire es medible como todo en nuestra actividad, ¿no es cierto? Respecto a la iluminación, últimamente se está recomendando cada vez mayor intensidad a la recepción para que los pollos durante la noche tengan la misma actividad que durante el día. Se recomienda más de 60 lux. Y la luz que se recomienda para recepción de pollito es luz blanca, la luz más blanca posible, luz día. 6500 Kelvin es el dato técnico, ¿no? Se recomiendan 1 o 2 horas de descanso en la primera semana, pero 23 horas es el programa más recomendado. Cada empresa lo puede medir fácilmente, ¿no es cierto? La distribución, hay que tomar en cuenta que tiene que ser muy buena, porque de qué sirve que tengamos intensidad muy alta en el centro si en los costados tenemos oscuridad. Y después se va reduciendo, después de los 7 días, se reduce la intensidad de luz gradualmente en lo posible y la cantidad de horas, ¿no es cierto?, de acuerdo al plan que cada empresa puede medir fácilmente. Hay muchos planes que se recomiendan, pero ya se recomiendan 3, 4, 5 horas de oscuridad, ¿no es cierto?, para que las aves tengan un periodo de descanso, ¿no es cierto?, y un mejor desarrollo. Respecto al agua, el agua debería ser como esa gota que yo puse aquí a la derecha, ¿no? Debemos controlar la calidad de la fuente de agua lo más frecuentemente posible. Si es una vez al ciclo, estaría perfecto, ¿no? Debemos hacer una limpieza integral del sistema de agua con monitoreo del mismo. Existen unas cámaras boroscópicas que son ¿cómo se llama? Es un tubo con como si fuera un endoscopio, que tiene una luz al final y una camarita, y lo podemos mirar en una pantalla y vemos cómo están las líneas. Si ustedes buscan cámara boroscópica en internet lo van a encontrar fácilmente. Eso permite ver cómo está la limpieza de las tuberías, adentro de los bebederos sobre todo, ¿no? Y después, bueno, existen productos para limpiar los bebederos, por supuesto, se pueden monitorear, se puede medir la cantidad de bacterias por gramo, por Escherichia coli, Pseudomonas, Clostridio, bueno, análisis químicos. Se recomienda hoy por hoy el tratamiento constante del agua, ¿no es cierto?, ya sea por peróxidos, que los peróxidos cumplen funciones excelentes, ¿no es cierto?, lo mismo la acidificación, que funciona muy bien, evita la multiplicación de bacterias a nivel ¿cómo se llama?, a nivel de las líneas de agua. El cloro, que se recomienda al final de la línea 3 o 4 partes por millón de cloro libre. En donde el agua tiene un pH mayor a 7, se va a liberar muy poco hipocloroso, se va a desdoblar el cloro y va a haber poco hipocloroso, que es la forma activa, sobre todo en pH de 8 o 9. Entonces, en ese caso se recomienda acidificar y poner cloro al mismo tiempo, de esa manera para aumentar la capacidad oxidante o bactericida del cloro. O en aguas muy duras, cuando es muy costoso acidificar y poner cloro, se pueden poner peróxido, que también funciona bien. Así que bueno, lo que sea, pero un tratamiento constante del agua es algo sumamente recomendable, ¿no?, desde el primer día de vida. Hay que tener cuidado cuando se hace esto, si se van a aplicar vacunas en el agua, por supuesto, cuando hablamos de peróxido de cloro, debemos discontinuarlo, ¿no? La temperatura del agua se considera ideal entre 18 y 24 grados. Cuando tenemos temperaturas más bajas, bueno, en climas como el de Argentina, si los tanques están en la intemperie o no están protegidos, puede tener el agua muy fría para una recepción de pollitos, ¿no es cierto? Y cuando está muy caliente, bueno, cuando los tanques no están protegidos en climas cálidos, como puede ser Panamá, ¿no? Y en las salas de cría,
que aunque tengamos los tanques protegidos dentro de la sala, que la tenemos a 32 grados, el agua va a alcanzar rápidamente los 32 grados por el bajo consumo de los primeros días de los pocitos. Así que conviene hacer flushing, ¿no es cierto?, para renovar el agua y que el agua esté fresca, que las hace más apetitosa y deseable por los pollitos, ¿no? Y por supuesto la presión del agua acorde a las recomendaciones desde el primer día, que tiene que ser muy baja presión para que el pollito pueda mover el niple fácilmente, ¿no es cierto?, sobre todo los pollitos más débiles, y a medida que va avanzando en la crianza tiene que ser la presión más alta para que puedan consumir cantidad de agua. Respecto a los parámetros de los 7 días, como dijimos antes, tenemos que lograr un pollito de 40 gramos que pese 180, eso es lo ideal. Pesos de 200, 220 gramos no son muy recomendables porque a veces generan algunos problemas en la estructura ósea del pollo. La mortalidad que sea 0.8 se acepta, 0.5 es lo ideal a los 7 días de vida. La uniformidad de los pollitos idealmente el 80, pero por lo menos que sea superior al 70, ¿no? Eso tiene mucho que ver en la calidad del pollito. El consumo de alimento acorde a la edad, lo que hablábamos, consumo de alimento y agua, si pueden medir esos parámetros sería excelente, ¿no? Y como conclusiones, ¿no es cierto?, un bebé de buena calidad con una adecuada vacunación, evitar los cambios bruscos del nacimiento hasta que llegue al galpón, un galpón bien preparado, un manejo correcto de los puntos críticos en las primeras semanas nos dará, ¿cómo se llama?, un éxito al final, ¿no es cierto? Por eso pongo acá otra de mis frases célebres, que un buen inicio es la clave del éxito, ¿no? Así que muchísimas gracias, Panamá, así que quedo muy agradecido por esta oportunidad y bueno, y acá quedo disponible para alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Entonces abrimos el espacio para las preguntas. Pueden hacerlas mediante el chat o igualmente pueden abrir sus micrófonos para hacer la pregunta. Perdón que aquí está atardeciendo y me estoy quedando sin luz. Perdón, me quedé sin audio también. No tenemos preguntas. Ok. Bueno, doctor, de parte de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá y la Comisión Técnica Avícola Nacional, queremos agradecerle por su tiempo, el espacio y por darnos esta capacitación que puede ayudar a muchas empresas y productores. Tenemos alrededor de 33 participantes el día de hoy. A ver, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿es recomendable darles probióticos al pollito de qué edad? Bueno, los probióticos, el momento ideal para un probiótico es lo más temprano posible. Por eso hay gente que incluso ha intentado dar a nivel de nacedoras. El momento ideal es en el momento del nacimiento, ¿no es cierto? En planta de incubación se puede dar por spray, o se puede dar a la recepción en la granja. Los probióticos cumplen una función que es colonizar, son bacterias benéficas que colonizan el intestino rápidamente y cuando se establece una flora benéfica muy temprano, eso evita que ingresen o que colonicen bacterias patógenas, ¿no es cierto? Porque hay un sistema que se llama exclusión competitiva, que es el que llega primero, digamos, ocupa el espacio, ¿no es cierto? Y también hay algunos probióticos modernos que generan sustancias que son bactericidas para las bacterias patógenas, entonces realmente ayudan al desarrollo de la flora intestinal y del desarrollo de los enterocitos y el desarrollo de los pollos, por supuesto, tienen un beneficio sanitario y productivo, ¿cierto? Así que sí, los probióticos siempre son recomendables. Y después se pueden, dependiendo del probiótico, hay algunos que se pueden repetir. Hoy hay una variedad muy grande, ¿no es cierto? Pero se comienza por el primer día de vida.
Ok, acá tenemos otra pregunta. Es respecto a la incubación. Tengo pollitos que al nacer después de 8 horas mueren y encuentro pollos con mollejas dañadas e intestino también. ¿Qué puede ser? Bueno, los pollitos que nacen muy temprano en las nacedoras, o sea, a veces cuando se hace la transferencia, que se hace al día 18.5 o el día 19, ya tenemos pollitos nacidos. Esos pollitos comienzan a segregar ácido clorhídrico, entonces esas erosiones de molleja, se considera que muchas de esas erosiones de molleja, inclusive hasta de duodeno, son pollitos que han nacido muy temprano y, ¿cómo se llama? Perdón, estaba mirando algo en la pantalla. Y esos pollitos que nacieron muy temprano, la secreción de ácido clorhídrico hace que se dañe la mucosa de la molleja y del intestino. Así que lo que hay que tratar de lograr es de primero hacer una ventana de nacimiento, ¿no es cierto? Como mostramos antes, que esa ventana de nacimiento la tienen disponible los manuales técnicos de las empresas de las líneas genéticas, que consiste en contar, en tomar bandejas, ¿no es cierto? Ir contando cuántos pollitos hay 36 horas antes del nacimiento, 24, 12, bueno, hay diferentes en la cantidad de veces que los quieran contar, pero e ir ajustando eso, ¿no es cierto? Porque si tenemos preincubación, por ejemplo, los pollitos nacen más temprano, si tenemos mal almacenaje en la granja o en la planta, o muchos días de almacenaje, o incubadoras que están trabajando a una temperatura muy alta. Bueno, es todo un tema de incubación y manejo de huevo, pero yo creo que por ese lado le recomiendo al colega que busque el origen del problema, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿Cuántos días debe tener el pollo para medicar? Bueno, el pollito nace con una flora bacteriana, apenas nace tiene muy poquitas bacterias, a medida que está compartiendo con otros en la incubadora y a medida que va avanzando las horas después de nacido, por bacterias ambientales y de diferentes tipos, ya van picoteando meconio y se va estableciendo una flora. La medicación muy temprana, cuando llegan a la granja, esa medicación preventiva que se hace tanto, tiene como defecto de que va a destruir bastante de esa flora que se está formando en el pollito. No hay una fecha, un momento ideal para medicar. En realidad la medicación tiene que ser algo que hacemos por necesidad, ¿no es cierto? Porque aplicar un antibiótico es como apagar un incendio, ¿no es cierto? Lo hacemos por necesidad. Entonces lo debemos manejar así al antibiótico. Si los pollitos se nos mueren por contaminación, porque, bueno, por N razones tuvimos pollitos contaminados, entonces, bueno, va a ser beneficioso medicar desde el primer día para disminuir esa mortalidad y para que esa infección no se le pase a pollitos que no estaban enfermos, que estaban sanos, digamos, y se contamine todo el lote. No es deseable medicar a los pollitos temprano, pero se pueden medicar desde el primer día. Es más, en las plantas de incubación, a veces combinado con la vacuna de Marek, se le pone un antibiótico, ¿no es cierto? Incluso en las máquinas Innovo también se le pone un antibiótico, que es un antibiótico que es sistémico en este caso. Es menos dañino que el que damos en el agua, que destruye la flora bacteriana. Pero, en resumen, el antibiótico hay que darlo solo si es necesario. Y si es necesario, lo puede dar desde el primer día de vida. Si no es necesario, mejor no lo dé nunca. Pero bueno, es un mal necesario. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿qué manejo recomienda al recibir pollitos de 2 días de diferencia para poder mantener una buena uniformidad? Bueno, cuando tenemos diferente edad de pollito, conviene separarlos por lo menos los primeros días. Si es un solo día, yo los tendría separados menos tiempo, ¿no es cierto? Hay veces que recibimos pollito con 2 o 3 días de diferencia. Entonces, por supuesto, cuanto mayor es la cantidad de días de diferencia, mayor tiempo los tenemos que tener separados. Pero siempre pongamos una división, entre pollitos que llegaron en diferentes días, ¿no? Y cuando ellos ya sean
un poquito más grandes, que tengan 3 días, 4 días, 5 días, entonces ahí sí los podemos mezclar. Pero no se recomienda mezclar pollitos de diferente día desde el momento que llegan a la granja. ¿Cuál es el pH óptimo del agua? ¿Cómo le va? El pH, mire, el pH se puede trabajar con un pH hasta 4 sin ningún problema, 3,5, 4, ¿no? Cuando se acidifica, ¿no es cierto? El pH ideal que se trabaja es de 3,5 a 4. Eso hace que disminuya muchísimo la contaminación bacteriana de las líneas de agua y tiene un beneficio sobre la digestión. Cuando usamos agua común, sin acidificar, por supuesto, usamos el pH que tiene el agua, que normalmente tiene entre 7 y 8, ¿no? Algunas zonas de montaña se puede conseguir pH de 6, más o menos, pero cuando acidificamos se trabaja con 3,5 a 4. Gracias. Aprovecho a mandarle un saludo a Marieli Colmenares, que veo que está ahí entre las asistentes, mandó un mensajito, una colega muy querida, que hemos trabajado juntos en algún momento, veo que estuvo ahí entre los asistentes, así que un saludo para Marieli, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, una vez más agradecerle al doctor Carlos, igualmente al grupo de Betanco por abrirnos este espacio y permitirnos llenarnos de esta información que es de suma importancia, porque si iniciamos bien la cría del pollito, definitivamente ya va encaminado para la siguiente semana. Doctor, de verdad, muchas gracias nuevamente, igual a la doctora Monroy, por abrirnos este espacio para la Asociación Nacional de Avicultores, al igual que los técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.